Hoy os traigo una delicia irresistible: turrón de yema casero sin azúcar y sin gluten. Esta receta es muy fácil, rápida y, lo mejor de todo, muy baja en carbohidratos y apta para dieta keto o cetogénica. Os dejaré los macros de la receta al final del vídeo. Los ingredientes para una tableta son 150 gramos de harina de almendras, 150 gramos de eritritol o tu endulzante favorito pulverizado en un procesador, como si fuera azúcar glass o azúcar impalpable, 2 huevos, de los que utilizaremos las 2 yemas y una clara, y una cucharita de esencia o aroma de vainilla. Si os gusta con sabor a limón, podéis poner un poco de ralladura. La elaboración es muy sencilla. Empezaremos separando las yemas de las claras. A mí me gusta ayudarme de un separador de yemas y claras porque es el método que me parece más práctico y más higiénico. Mezclamos la harina de almendra con casi todo el eritritol. Dejamos un poco aparte por si fuera necesario. Como vamos a amasar con las manos, a mí me gusta utilizar unos guantes. Primero voy a deshacer algunos grumos que han quedado en la harina de almendra y el eritritol. Si queréis, también podéis tamizarlo previamente. Ahora vamos a añadir las yemas, de una en una, y las vamos integrando. Ahora, al principio, voy a utilizar una cuchara. Después ya pasaré a amasar con las manos. A continuación, añadimos una clara aproximadamente que va a hacer como pegamento de la masa. Lo revolvemos un poquito y por último añadimos la vainilla. Y ahora empezamos a amasar con las manos. Al principio os va a parecer que necesitáis más líquido, pero el truco para que salga bien está en seguir amasando y amasando hasta conseguir una masa moldeable, que no se pega a las manos, como si fuera una plastilina. Es muy importante probar la masa para comprobar que el punto de dulzor está a vuestro gusto. Y si es necesario, pues añadís un poco más de eritritol. Yo voy a ponerle un poquito más y lo amasamos bien hasta que quede bien integrado. Esta es la textura que os debe quedar. Ahora hay que preparar un molde rectangular del tamaño del que queráis la tableta. Lo podéis forrar con papel de horno o con papel de aluminio, porque así os va a resultar más fácil desmoldarlo. Ponemos la masa y vamos rellenando el molde. Esto es muy fácil porque la masa es muy moldeable. Ahora tenemos que dejar reposar nuestro turrón de yema durante 2 o 3 días mínimo. De esta manera vais a conseguir una textura y un sabor muchísimo mejor.
Lo podéis poner en la nevera o en un lugar fresco y seco. Pasados un mínimo de 2 o 3 días, ya lo podéis desmoldar y servir. A mí este turrón me gusta muchísimo espolvoreándolo con un poquito de canela. Lo servimos en una fuente y ya está listo para llevar a la mesa. Lo puedes partir en barritas o lo puedes partir en trocitos. Es ideal como postre navideño, pero lo puedes tomar en cualquier época del año porque está muy rico y además es muy fácil de hacer. Os dejo los macros de una tableta de 100 gramos, de una tira de unos 30 gramos y de un trocito de 7 gramos. Y si quieres otro postre navideño buenísimo, os dejo la receta de mis mazapanes sin azúcar. Espero que os haya gustado la receta, que os animéis a hacerlo y me contéis qué os ha parecido. Si te ha gustado, dame un like y suscríbete al canal. Y no lo olvides, cuídate y mejora.